la primera y la segunda parte. ¿Listo? Así que son en total 5 clases. Ahora les recuerdo que la quinta clase fue ver prácticamente lo mismo de la anterior, entonces se vio más resumido, se dieron ejemplos, etc. ¿Ya? Y yo les estaría mandando, hoy día estamos a jueves, a más tardar el lunes, una guía de preguntas para que las desarrollen. ¿Ya? Voy a intentar enviársela por Classroom. Voy a intentarlo porque estuve el fin de semana viendo videos, nos hicieron una clase, pero hay que ver hartas cosas porque tiene hartos detalles para aprovechar lo máximo que se pueda. Ahora, Classroom es para, en este caso, ¿no es cierto? En mi caso, yo voy a colocar lo que es tareas y lo que es guías. Eso es lo que voy a colocar exclusivamente. ¿Ya? Y bueno, en algunos casos también, algunas evaluaciones formativas que se realicen, que se va a pedir que las hagan ahí, o lo otro también cuando se den tareas con décimas, ¿ya? Lo mismo. Y para la próxima prueba lo más probable es que les digan, ¿no es cierto?, haga tal cosa con décimas para la prueba, ¿ya? ¿Listo? No, pues si yo no les he mandado el link de Classroom, no lo he mandado. Yo no he mandado nada. Lo hice recién este fin de semana. Iba a probar, iba a hacer una prueba, ¿no es cierto? Pero no he enviado, así que voy a intentar hacerlo. Si no lo envío así, le envío a través de la profesora jefe, ¿no es cierto?, la guía. ¿Listo? Por WhatsApp, como se hizo la otra vez con el otro apunte. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? No, Ya. profe. Ah, no, a ver, aquí alguien me No, está profe, ninguna duda. preguntando. Ah, ya. Estamos bien entonces, ya. Voy a compartir con ustedes. Les recuerdo, ¿no es cierto? Esta clase no entra. Si bien hay partes de ella, ¿no es cierto?, que se toca en la prueba, pero hay cosas nuevas. Cuando hablemos, vamos a hablar, por ejemplo, hoy día de algo que se llama cariotipo, vamos a hablar de cromosomas homólogos, ya, eso no entra. Vamos a hablar de las partes del cromosoma, eso no entra. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Voy a compartir el PPT con ustedes. ¿Ya? Ahí, ya. Entonces, esta clase se llama los cromosomas. Ahora, quiero que se fijen bien acá. Yo puse 5 y 6, la fecha. ¿Por qué 5 y 6? Porque ayer le hice clase a los otros 2 segundos y hoy día le hago clase a ustedes, por si acaso. Por eso puse 5 y 6 para no poner, como la estaba colocando antes, semana, tendría que haber puesto semana del 3 de mayo. Para no poner eso, lo puse así. ¿Ya? Hago esa aclaración. Y vamos al objetivo, explicar cómo se forman los cromosomas, su estructura y la función que cumplen en la célula. ¿Ya? Bueno, y siempre todas las clases vamos a partir con un recordatorio, ¿ya? Bueno, esto, ¿no es cierto?, lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Este es un resumen finalmente. Y bueno, ¿qué es lo que explicaba esta imagen? A ver si alguno me puede decir qué es lo que mostraba la imagen, qué es lo que intentaba explicar y resumir. Era cuando se dividía una célula y se transformaba en dos células hijas. Eso no aparece. Ya, pero recuerden que en este caso el tema central no es la división de la célula, sino que el tema era el ADN, qué es lo que pasaba el ADN en las células. ¿Ya? Entonces, primero nosotros vimos que el ADN, hablemos de las células eucariotas, aquí en esta parte estamos hablando solo del ADN en las células eucariotas, ¿ya? Recordemos que el ADN no se encuentra solo, sino que se encontraba en el núcleo asociado con unas proteínas llamadas histonas y constituía unos filamentos que se llamaban cromatina. ¿Ya? Ahora, esos filamentos, si bien son más cortos que el propio ADN, porque el ADN son moléculas alargadas, ¿ya?
muy largas y finas, ¿no es cierto?, es más corto. Por lo tanto, el ADN, decíamos, se enrolla alrededor de las histonas y forma estos hilos o filamentos que son la cromatina. Ahora, en las células decíamos que encontrábamos el ADN de esta forma, como cromatina, es decir, enrollado a las histonas, en una etapa de la célula que llamábamos interfase. ¿Ya? Bueno, en esta interfase, este ADN, ¿no es cierto?, y toda la célula se está preparando en realidad para dividirse. Entonces, cuando terminaba de prepararse, que es lo que próximamente vamos a estudiar, cómo se prepara, ¿no es cierto?, la célula en esta etapa que se llama interfase, ¿ya? Cuando termina de prepararse, esta cromatina ya se ha enrollado mucho sobre sí misma y se ha transformado en cromosoma. Entonces, de ser unos cuerpos largos como hilo, ¿no es cierto?, se empieza a sobreenrollar y se convierte en unos cuerpos más cortos que corresponden a los cromosomas. Y decíamos que eso ocurría cuando la célula ya empezaba su división. Por eso que yo coloqué esto acá. Entonces, las dos cosas están absolutamente relacionadas, ¿ya? Entonces, lo que está pasando en la célula y lo que está pasando con el ADN, ¿no es cierto?, en el núcleo. Entonces, en la etapa de división es que se hacían visibles los cromosomas y más aún veíamos que estos cromosomas se mostraban duplicados. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ya, bueno, avancemos entonces. Bueno, entonces, para recordar, cada cromosoma se forma de una molécula de ADN, ¿ya? Que se encuentra, ¿no es cierto?, este ADN como cromatina. Además, cada especie tiene un número determinado y constante de cromosomas. Por otro lado, la especie humana presenta 46 cromosomas. Y de esos 46 cromosomas, 23 que aporta el padre y 23 la mamá. Por último, pero, ¿cómo son los cromosomas? ¿Ya? Y aquí mostramos estos cromosomas, ¿no es cierto? Y me gustó esta imagen porque, ¿por qué me habrá gustado? ¿Qué es lo que muestra aquí? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo ¿Por que qué muestra es? el El ADN? ADN. El ADN, claro. Esta imagen creada por el hombre, ¿no es cierto?, muestra el ADN. Entonces, para que recordemos que los cromosomas están hechos de ADN, ¿ya? Y por otro lado, recuerden, podemos ver cromosomas en la división, y segundo, están duplicados, o sea, cada cromosoma está con su copia, ¿ya? Bueno, y lo otro, ¿no es cierto?, que es lo que yo mencionaba acá, cada especie tiene un número determinado de cromosomas, y aquí yo puse ejemplos de algunas especies, específicamente, ¿no es cierto?, especies domésticas, y el número de cromosomas que ellos presentan en cada una de sus células, ¿no es cierto? El caballo 64, el toro 60, así, la cabra 60, etc. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿qué indica que el que tenga mayor número de cromosomas? ¿Algún Indica, la animal o...? verdad es que no tiene relación, fíjate que es como en los organismos eucariotas, la cantidad de cromosomas en promedio está entre los 20 y más o menos como los 70 cromosomas. Ahora, igual hay otras especies, por ejemplo, hay una mariposa, no me acuerdo si es una mariposa o un gusano que tiene como 500 cromosomas, pero la cantidad de cromosomas no nos estaría indicando, por ejemplo, que la especie sea más evolucionada, ¿no? De hecho, ¿no es cierto? El gorila creo que era, que tenía 48 cromosomas, en una diapositiva viene más adelante. Entonces, la verdad es que no. O el caballo que tiene, el perro que tiene 78, el caballo tiene 64, entonces no. La cantidad de cromosomas no tiene que ver con, ¿no es cierto?, lo más evolucionado que sea, o el tamaño que tiene, o la cantidad de células. ¿Ya? Bueno. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Sigamos entonces. Entonces ahora, ¿cómo son los cromosomas? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte. Vamos a estudiar en otra clase más también, vamos a hablar de los cromosomas antes de que lleguemos a hablar de la división. En realidad es importante que nosotros conozcamos varios aspectos acerca de los cromosomas para poder entender mucho más fácilmente después cómo es que se dividen las células.
¿ya? Porque son procesos complejos, ¿ya? Entonces, bueno, veamos acá. Bueno, y aquí tenemos entonces algo para recordar. Otra vez, vamos a estar recordando siempre varias cosas que son importantes. Los cromosomas se ven cuando la célula empieza su división. Al dividirse la célula, los cromosomas, ¿no es cierto?, están duplicados. Bueno, y como dice aquí la chiquilla, ¿por qué están duplicados? Bueno, aquí se muestra entonces cromosoma duplicado. Aquí estaría simple, un cromosoma sin duplicar, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos dicho que se duplicaban porque como se va a dividir la célula, necesita repartirse el material genético en partes iguales, ¿no es cierto?, en las células hijas. Y una forma de que eso pase es que cada cromosoma se autocopie. Por eso es que aparecen duplicados. Bueno, y entonces ahí tienen una forma como bien característica y, como dice la señora, los vamos a observar. ¿Ya? Bueno, y aquí hay un dibujo, ¿no es cierto?, que es un dibujo, no es una fotografía, una microfotografía de un cromosoma con sus partes. Entonces, cuando este ADN, que constituye la cromatina, en realidad cuando la cromatina se sobreenrolla, se forman estos cuerpos que son los cromosomas. Y aquí habría un cromosoma, ¿ya? Y podemos reconocer partes en ella, ¿ya? Entonces, primero, veamos que en color azul estaría un cromosoma y en rojo su duplicado. Ahora, como están juntos, se les llama cromátidas. Por lo tanto, esta cromátida es idéntica a esta otra y se dice que son cromátidas hermanas. Entonces, este es un cromosoma. Pero recuerden que este cromosoma se duplicó, por lo tanto, hay pegadito a él una copia exactamente igual. Entonces, cuando están pegaditos, cada una se llama cromátida. ¿Cuántas cromátidas observo acá entonces? ¿Cuántas cromátidas? ¿Una? Esa es una y esa es la otra. Y ellos, como están pegaditas estas cromátidas, porque una se formó de la replicación o autocopia de la otra, ¿no es cierto? Se cuenta este como un solo cromosoma. Ahora, la región a través de la cual están unidas, esta zona, ¿no es cierto?, como más acinturada, ¿ya?, se denomina centrómero. Entonces, aparte de que estén unidos a través de este centrómero, ¿no es cierto?, este centrómero, esta región, que es donde el ADN, donde la cromatina está menos enrollada, recuerden que esto está formado de cromatina que se enrolló, ¿ya? Entonces, esta región, el centrómero, además me divide a cada cromátida en dos partes. Esta parte superior y esta parte inferior. ¿Y cómo se le llama a cada una de estas partes de la cromátida? ¿Cómo se le llama? De acuerdo a lo que dice aquí en el monito. Bueno, esos son los brazos del cromosoma. Entonces, generalmente en los cromosomas, en cada cromosoma hay dos brazos. Un brazo superior y un brazo inferior, ¿ya? El superior generalmente, ¿no es cierto?, se considera como, puede ser, es más corto. Y el inferior, ¿no es cierto?, más largo. Pueden ser de igual tamaño o este puede ser más pequeño, ¿ya? Pero siempre el más pequeño va a ser el brazo corto, equivalente a P, y el brazo largo, que le llamamos Q. ¿Listo? Ya. ¿Qué otra cosa yo no he nombrado acá? A ver. ¿Qué otra cosa no he, de qué otra parte de este cromosoma no he hablado? A ver, hablamos de eso, de eso, de eso, de eso y me quedarían los telómeros. Los telómeros son los extremos de los brazos de un cromosoma. Entonces tengo telómeros tanto en esta cromátida como en esta otra. ¿Ya? Entonces son regiones también, ¿no es cierto?, de cromatina, de ADN, ¿no es cierto?, en cada cromosoma. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, al menos yo no. Ya. Listo, sigamos entonces. Bueno, y ahora yo voy a mostrar acá otra imagen. Pero también me está mostrando un cromosoma con sus partes. Ya. ¿Qué diferencia tiene esta imagen con la anterior? ¿Qué diferencia tiene? Hay 3 diferencias. A ver, busquemos las diferencias. Si le tiene un satélite y Ya, bandas. No, no, ex- no. Eso, bandas, sí. exactamente. Ya. Y está esto que llamamos la constricción secundaria. Bueno, veamos acá. En esta imagen yo puedo encontrar primero, número 1, cromátida. Cromátida, esta es una cromátida y esta es la otra cromátida, que constituyen a este cromosoma duplicado. Entonces, siempre que yo cuente un solo centrómero y 2 cromátidas, se cuenta como un solo cromosoma. Y cada una de estas se llama cromátida. ¿Ya? Bueno, recuerden entonces, en este caso, en el centrómero, aquí aparece agregado otra parte, ¿ya? Unas proteínas que constituyen una estructura que se llama cinetocoro, que más adelante lo vamos a mencionar otro poquito, ¿ya? También tiene función. Ese cinetocoro, ¿no es cierto? Está, ahí está mencionado, está entonces pegadito al centrómero, ¿ya? Bueno, luego están los brazos, ¿no es cierto? Brazos cortos, brazos largos, y aquí aparece lo que se llama la zona satélite, que sería toda esta parte que está acá. Ahora, la zona satélite, 2 cosas sobre la zona satélite. Primero, solo algunos cromosomas la presentan. Por eso que hay algunas imágenes que no la muestran, porque solo algunos, pocos cromosomas, por ejemplo, en la especie humana puede haber un cromosoma con zona satélite, 4 cromosomas con zona satélite, como que no más, ¿ya? Bueno, ahora, además, ¿no es cierto? Aparte de esta zona satélite, está esta parte como más estrecha, como más acinturada. Ahora, también esta zona es como una zona más estrecha, pero esta es más estrecha aún. Entonces, a esta parte le llaman también constricción primaria o centrómero, y a esta parte le llaman constricción secundaria, ¿ya? Esta es la constricción secundaria. Entonces, se produce esta contracción secundaria y se genera esto que es la zona satélite, ¿ya? ¿Listo? Bueno, y lo otro, bueno, aquí también se muestran, ¿no es cierto?, los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, en los brazos de los cromosomas, tanto del brazo largo como del brazo corto. Y lo otro que aquí se muestra, el número 7, son estas bandas. Hay bandas. Resulta que el hombre, aparte de descubrir, ¿no es cierto?, que en la división de las células, cuando él puede observar cromosomas, no en interfase, ya, él también descubre y crea ciertos productos químicos para teñir los cromosomas. Y eso se habla de tinciones. En biología y en microscopía, ¿no es cierto? Cuando se crean estos productos, estos compuestos químicos, para poder teñir las estructuras y poder verlas mejor al microscopio, se habla de tinciones o métodos de tinción, ¿ya? Entonces, se han creado métodos para teñir los cromosomas y resulta que cuando se les tiñe, aparecen unas bandas a lo largo de todo el cromosoma. Entonces aparecen bandas oscuras y bandas claras. Ahora, en cada cromosoma, ¿no es cierto?, existen bandas características. O sea, no todos los cromosomas tienen las mismas bandas, ¿ya? Las bandas son características para cada cromosoma en nuestra, ¿no es cierto?, en nuestros núcleos. ¿Ya? Preguntas.
¿Dudas? Bueno, estas bandas nosotros las vamos a ver luego en unas imágenes, ¿ya? Ahí se notan más. Bueno, estos son, recuerden, estos son dibujos, estas no son fotografías, ¿no es cierto?, tomadas directamente de las células, son dibujos. Entonces, el hombre, a través de la observación al microscopio, ¿no es cierto?, de mucha observación, determina cómo son los cromosomas, determina su estructura, a través, ayudado por la tinción, determina estas bandas que son características de cada cromosoma. Porque en muchos seres vivos y en la especie humana, todos los cromosomas que tenemos en nuestras células están identificados. Ahora, ojo, en cada célula, que nosotros tenemos billones, tenemos los mismos cromosomas. ¿Ya? No tenemos cromosomas distintos en cada célula. Son los mismos 46 en las células de la piel, que en las células del intestino, que en las células nerviosas. Son los mismos 46 cromosomas. ¿Ya? No son distintos. Y ese conjunto de cromosomas, ¿no es cierto? En realidad cada cromosoma tiene, ¿no es cierto?, estas bandas que los identifican y que tienen cierta importancia, porque esas bandas aparecen debido a la composición del ADN que conforma estas cromátidas y estos cromosomas. Ya. Veamos acá. ¿Qué es lo que aparece ahí en la imagen? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué estoy mostrando? A ver, ¿qué muestra? Bueno, aquí yo Muestra coloqué, ¿sí? que son las partes del cromosoma y su descripción. Exacto, ¿no es cierto? Aquí yo coloqué la información como más concentrada, más resumida, ¿ya? Y la coloqué en estas tablas que son, para mí son súper útiles. Yo utilizo bastante las tablas o cuadros comparativos también, pero yo encontré que era para tener toda la información de una vez, ¿ya? Entonces aquí están todas las partes que nosotros mencionamos y sale la descripción y en algunos casos incluso dice hasta la función que cumplen, no está en todos los casos específicamente la función, ¿ya? Bueno, en el caso de las cromátidas, ¿no es cierto?, dice son dos partes idénticas, cada cromosoma es un cromosoma, digamos, el cromosoma que está duplicado se compone entonces de dos cromátidas que son idénticas entre sí, por eso se dice que son hermanas, ¿ya? Y que están unidos, como veíamos, por esta zona, esta región que era el centrómero, esta zona como más estrecha, y la verdad es que en esa zona, que es más estrecha, la cromatina está menos enrollada, ¿ya? Bueno, y este centrómero, ¿no es cierto?, que en realidad habríamos haberlo dicho acá, divide al cromosoma en dos partes. Bueno, y ahí dice que es la parte estrecha del cromosoma y que lo divide en dos brazos, ¿ya? Además dice, ¿no es cierto?, en esta parte que el centrómero tiene otra estructura pegadita a él que se llama cinetocoro. Entonces, por lado y lado existen estas cinetocoros que son como unos discos, ¿no es cierto?, de proteína que participan, ¿no es cierto?, en la división de las células. Cuando nosotros estudiamos la división celular, tanto una que se llama mitosis como la meiosis, vamos a ver que participa, ¿no es cierto?, esta parte que está pegadita en los centrómeros, que es el cinetocoro. ¿Ya? Bueno, y aquí se describe que es un disco trilaminar que es de proteína y que está sobre el centrómero. Bueno, y aquí dice que a él, aquí está hablando de la función que cumple este cinetocoro en la división. Se unen unos filamentos que se generan en la división celular, que son los microtúbulos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con detalle cuando estudiemos la división celular. Y luego, ¿no es cierto?, habla de los brazos, ¿no es cierto? No es algo así como continuo todo el cromosoma, sino que al estar como, al tener esta zona como más estrecha, queda dividido en dos brazos. Está el brazo corto o brazo Q, ya por convención se le llama así, y
y, por ejemplo, como dice ahí, por convención se le ubica el brazo corto en la zona superior y el brazo largo o brazo P, que por convención se le ubica en la región inferior, ya en la parte inferior. Bueno, y los telómeros, como dice ahí, son los extremos del cromosoma, donde hay secuencias de ADN en esa región específica de ADN repetido, ¿ya? Son pedacitos repetidos de ADN. Y que tiene que ver con la protección finalmente, ¿no es cierto?, de alguna manera del cromosoma. Y luego habla de esta constricción secundaria, que era este otro estrechamiento que podíamos encontrar en algunos cromosomas en sus brazos largos, en algunos, recuerden, que era la constricción secundaria, ¿ya? Y a esa zona va unido, ¿no es cierto?, esta otra parte que era la zona satélite, que es como una parte medio esférica que se presenta en los extremos de algunos cromosomas, ¿ya? Que está separado a través de la constricción secundaria. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, ya aquí, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, entonces, estos cromosomas en cada especie, primero, cada especie tiene un número constante de cromosomas. En el caso nuestro, vimos que teníamos ¿cuántos cromosomas? 46. 46. Ya, ahora, ese conjunto que nosotros tenemos de cromosomas, o el conjunto de cromosomas, tiene ciertas características cada uno de esos 46 cromosomas. ¿Ya? Y esas características son propias de la especie humana. En el fondo, esas características que tienen los cromosomas, por lo tanto, ese ADN, son los que determinan las características en sí de la especie. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica entonces? Bueno, en realidad, si nosotros lo pensamos, hay especies que pueden tener el mismo número de cromosomas que nosotros, pero ¿en qué se diferencian? ¿Y por qué somos tan distintos? Porque lo que cambia son los cromosomas. Entonces, cada especie, aparte de tener una cantidad específica de cromosomas, una cantidad determinada, ¿no es cierto? Ese conjunto de cromosomas que tiene ciertas características, ¿ya? Y ese conjunto de cromosomas en una especie es lo que nosotros conocemos como el cariotipo, ¿ya? Entonces, en cada especie existe, en cada individuo existe un cariotipo, un conjunto de cromosomas característicos, ¿ya? Ahora, la representación que uno hace de estos cromosomas, o sea, como el conjunto de todos los cromosomas, el hombre de hecho así ha logrado estudiar los cromosomas, ¿no es cierto? Ha tomado células que están en división, las ha observado al microscopio, le ha sacado fotos de estos cromosomas, y luego los ha ordenado, ya en esas fotos los ordena, y, ¿no es cierto?, constituye o forma este cariotipo. Pero cuando además eso, ¿no es cierto?, los dibuja, ya uno habla ahí del cariograma. Pero el cariotipo se refiere a el conjunto, ¿no es cierto?, característico de cromosomas de una especie. ¿Ya? Bueno, veamos acá. En esta imagen yo coloqué ejemplos de cromosomas, tanto de fotos de cromosomas, de microfotografía de cromosomas, como de dibujos, ¿no es cierto?, representaciones. ¿Y qué es lo que me están mostrando estos cromosomas? ¿Qué me muestran? Por ejemplo, me muestran características que ellos presentan, ¿ya? Aparte de que tienen cierta forma, ¿no es cierto?, que tienen cierto tamaño y una ubicación del centrómero, están estas bandas que son características de estos cromosomas. Entonces, cuando el hombre estudia el conjunto de cromosomas de una especie, es decir, estudia su cariotipo, ¿ya?, ordena los cromosomas en pareja. Y se ha dado cuenta que cada cromosoma, por ejemplo, en un individuo, pensemos en nosotros, en la especie humana, cada cromosoma tiene uno que es similar, es muy parecido, y forma parejas, los ordena. Y aparte de eso,
como ya los conoce, los ha enumerado, los tiene identificados y enumerados. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cada pareja de estos cromosomas tiene, ¿no es cierto?, bandas características que los determinan. ¿Ya? Entonces, vamos a observar ahora cariotipos. Entonces, aquí tenemos cariotipos. ¿Qué diferencia a este de este otro? ¿Qué me los diferencia? Obsérvenlo bien y ustedes me dicen qué los diferencia. Aquí tenemos cromosomas, ojo. Aquí está, ¿por qué un cariotipo? Porque es el conjunto de cromosomas, en este caso, de un individuo de la especie humana. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿qué diferencia a este de este otro? ¿No nos diferencia nada? Pues, los de la izquierda no tienen no están juntos por el centrómero. Ya. Pensemos en lo siguiente. Si un científico estudia cromosomas, le saca fotos. Ahora, les aplica métodos de tinción, los tiñe, ¿no es cierto? Obtiene estos cromosomas, y estos cromosomas son como flexibles, no son rígidos, por lo tanto, algunos se presentan más doblados que otros. Y el centrómero se puede identificar en algunos más claramente que en otros. ¿Ya? Ahí, por ejemplo. ¿Listo? Entonces quiero que se fijen. Primero, de aquí nosotros podemos decir varias cosas. Aparte de que están ordenados en parejas, fíjense ustedes, y además de eso, están enumeradas las parejas, ¿ya? Se enumeraron, se ordenaron, se van ordenando por tamaño, y se agrupan los cromosomas. Eso es lo que ha hecho el hombre, porque ha descubierto cosas de ellos. Por ejemplo, el que existen parejas de cromosomas iguales entre sí. ¿Ya? Ahora, la diferencia es que estas son fotos de los cromosomas y estos son dibujos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, este me muestra como cierto detalle porque está el dibujo, entonces yo puedo definir más claramente dónde está ubicado el centrómero y cuáles son los brazos largos y cuáles son los brazos cortos. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, yo mirando, fíjense ustedes, un cariotipo, puedo saber cuál es el sexo del individuo. Y les contaré que este es el cariotipo de un individuo del sexo masculino. Fíjense ustedes. Eso lo vamos a ver más adelante. No, a ver, si ustedes miran acá, no hay nada que les llame la atención de esto que estamos observando. Recuerden, cada uno de estos son cromosomas. ¿Cuántos cromosomas hay aquí en total? ¿Cuántos deberían haber? Si es de la especie humana, ¿cuántos cromosomas dijimos que teníamos? 46. 46. Entonces aquí hay 46 cromosomas. ¿Ya? Entonces, todo esto se ha logrado a través de años de estudio, de años de observación a través del microscopio, de años también de aplicar técnicas de tinción, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, la diferencia, como decíamos, ¿no es cierto?, es que unos son microfotografías y otros son dibujos. Entonces, en este caso hablamos del cariotipo y en este caso que está representado y esquematizado se habla de cariograma. Y ahí quiero que se fijen que aquí están aparte de que están emparejados, están ordenados en grupos, y de los más grandes a los más pequeños. El hombre ha ido determinando y conociendo cosas a medida que ha ido observando los cromosomas. ¿Ya? Entonces, claro, los cariogramas es algo, me muestra, ¿no es cierto?, algo más definido en los cromosomas. Para un mortal común y corriente, como es uno, ¿no es cierto?, a diferencia de un científico. ¿Ya? Listo. Sigamos. Bueno, ¿por qué es importante esto de los cariotipos? Porque cuando se estudia un cariotipo, yo puedo obtener información, ¿no es cierto?, de los individuos a través de este cariotipo.
¿Ya? Por ejemplo, cuando se hace el cariotipo en un individuo, qué significa lo que estoy diciendo yo? Supongamos que a mí me quieren hacer el cariotipo. Significa que van a tomar ciertas células mías que están en división, van a obtener los cromosomas, los van a teñir, etcétera, etcétera. Luego los van a emparejar y van a ver todos mis cromosomas. ¿Cuántos cromosomas debería tener yo? ¿Cuántos cromosomas? 46. 46. Ahora, hay veces que se detectan errores en la cantidad de cromosomas. Si hay errores en la cantidad de cromosomas, ¿qué creen ustedes que pasa en los individuos? Presenta una deformidad. Hay enfermedades. No todos tienen deformidad, no todos el cambio del número de cromosomas significa tanto así como deformidad, pero hay alguna enfermedad. Por otro lado, se conoce, ¿no es cierto? Como lo vimos, voy a ir acá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cromosomas que constituyen al par 1? ¿Cuáles son los cromosomas del par 2, el par 3? Y tienen ciertas características ellos, tienen cierta estructura, tienen ciertas bandas. Cuando hay algún error en la estructura del cromosoma, eso también se detecta cuando se hace el cariotipo, ¿no es cierto?, en un individuo, cuando se estudia su cariotipo. Ahora, quiero que observen este cariotipo y este otro, y que me digan qué pueden detectar. Aunque ahí está mostrado, ahí está fácil la cosa. Ya, ¿qué me dicen? ¿Cuáles son los defectos que tienen esos cariotipos? Que indicarían entonces alguna anomalía o enfermedad en el individuo. Ya, en el cariotipo del lado izquierdo, ¿qué me pueden decir? Nada. Miren acá. ¿Qué está mostrando esto? Recuerden que los cromosomas en el cariotipo se ordenan en pareja, pero háblenme, chiquillos, si yo... No, bueno, sí, no están unidos, aquí se muestran separados. Correcto, ya, pero en cuanto a la cantidad, aquí, cuenten cuántos cromosomas hay acá. Recuerden que el hombre los ordena en pareja, porque cada cromosoma de los 46 tiene uno que es similar en el tamaño de sus brazos, en la forma, en las bandas que presenta. Por lo tanto, en los genes que lleva. Ya. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? Miren, aquí están en pares. Miren aquí. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos cromosomas hay? Cada uno supone que es un cromosoma. ¿Cuántos hay acá? Hay 3. Por lo tanto, aquí no hay 2, hay 3. ¿Cuántos cromosomas constituyen este cariotipo? Si es de la especie humana, ¿cuántos deberían ser? Deberían ser 46, pero hay 47. ¿Qué me indicaría eso? Y más aún, se sabe que el cromosoma 47, después de haber hecho el cariotipo de este individuo, está en el par 21. En el par 21 debían haber 2 cromosomas, pero hay 3. Por lo tanto, este individuo tiene una enfermedad que se llama como, a ver si alguno la conoce, se le llama trisomía del par 21 o también se le llama síndrome de Down. Entonces, el conocer el cariotipo de un individuo, de una persona, puede llevarnos a determinar alguna enfermedad que afecta a nuestros cromosomas. En este caso, en este otro cariotipo, fíjense ustedes en el par 9. Miren el par 9. Miren qué pasa en el par 9. ¿Qué pasó aquí con los cromosomas del par 9?
¿Están bien o tienen algún error? Tienen un error. Tiene un agregado de más uno de los cromosomas. Y por otro lado, también en el par 22, ¿no es cierto? También hay uno que es extremadamente pequeño. Entonces, la parte podría ser, esto también determina una enfermedad en el individuo, la parte que se perdió aquí se agregó acá. Y eso determina una anomalía en las personas. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la determinación del cariotipo del feto permite detectar antes del nacimiento algunas de estas deficiencias o enfermedades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Bueno. Bueno, y ahí dice, ¿cuál es el defecto? El defecto ya lo dijimos, ya lo mencionamos. Ya. Y unas preguntas a responder que van a quedar de tarea, así que para que les saquen una fotito rápidamente, porque no nos pasemos más. Cosas que mencionamos, ¿ya? Ahí está, sáquenle foto por favor y la responden y la hacen como tarea. Y bueno, eso lo dejamos para la otra semana, para la próxima clase y lo vemos ahí. ¿Ya? ¿Listo? Y lo que estudiamos hoy día, ¿no es cierto? Hablamos acerca de la estructura de los cromosomas. Ahí hay otras preguntas, ¿ya? Sáquenle foto por favor, a ver si la pueden hacer. Ya. Y lo que estudiamos hoy día, no alcanzamos a ver todo, alcanzamos a ver hasta acá. ¿Qué son los cromosomas, las partes de un cromosoma y el cariotipo? Y la tarea es que ustedes, ¿no es cierto?, estudien para la prueba y desarrollen la guía de repaso que yo les voy a enviar y las otras preguntas quedan para la otra semana. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar, preguntar, aclarar, comentar? ¿Niños? ¿Alguna pregunta? Tomás, pregúnteme, dígame. Eso voy a ver a dónde lo envío la guía y voy a ver si la envío al correo, primero con una invitación a Classroom y ahí la tendrían que sacar o si se la envío por WhatsApp. Eso voy a ver. ¿Ya? ¿Listo? Ya niños, que estén súper bien. Gracias Débora. Cuídense mucho niños y estudien por favor. Es necesario que estudien. Chau, chau. Chao. Profe, Dígame. las notas ya las tiene, Sí, están ahí nomás. no Tienen las que va a subir. estudiar.